tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy les vengo a hablar de otra gran serie coreana de Disney Plus que se estrenó recientemente. Un drama histórico cargado de drama y suspenso que se toma su tiempo para presentar el conflicto y los personajes. Y digo esto como para que lo tengan en cuenta aquellos espectadores ansiosos que quieren que todo sea más dinámico y rápido, porque la trama va de menos a más para desarrollar en profundidad el contexto social, económico y político de esa región, que es crucial para entender todo el accionar de los personajes. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie, tengo que hacer un pequeño aviso para que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve reseña para contarles de qué trata Aguas Turbias. Serie surcoreana de drama de época original de Disney Plus que se estrenó el viernes 26 de septiembre en su plataforma. Se estrenaron hasta ahora 5 episodios, todos los viernes se estrenan 2 episodios nuevos hasta completar un total de 9 el 17 de octubre. Cada uno de ellos tiene una versión de 1 hora con un guion escrito por Chung Sung-il, guionista de la serie Luca, El Comienzo del 2021 y de la serie de Netflix Estamos Muertos del 2022, y también es el guionista de la segunda temporada que se va a estrenar el año que viene, mientras que la dirección estuvo a cargo de Chu Chang-min, que debuta con esta serie en el mundo de los K-dramas porque él es un director que viene del mundo de la industria del cine. Su última película es Tierra de Felicidad, que se estrenó en el año 2024. La trama nos sitúa en el reino de Joseon en el año 1592 en los alrededores del puerto de Mapo, por donde pasa el río Han, que en esa época era conocido como el río Gyeonggang. Este puerto se encontraba en un momento de auge y de esplendor porque todos los barcos pasaban por ahí, pero el incremento del comercio en esa región también trajo el surgimiento de un grupo de bandidos que extorsionaban a los mercaderes y a los peones, controlando la mano de obra y cobrándole impuestos por cualquier cosa que se les ocurriera a cambio de que ellos los dejaran trabajar tranquilos en ese puerto. Y uno seguramente diría, ¿cómo es posible que esto suceda y que nadie del gobierno se hiciera cargo? Bueno, esto es porque los oficiales a cargo recibían buenos sobornos, es decir, que se beneficiaban de lo que hacían estos bandidos, y por eso les daban cierta libertad para operar en ese puerto. Es decir, los oficiales son corruptos, hay unos bandidos que son matones y te dicen que si no les pagas una comisión no te van a dejar pasar. Si querés trabajar de noche tenés que pagar las antorchas que solo ellos tienen la autorización de dártelas. Si necesitas enviar algo de urgencia tenés que pagar un extra para que te abran el paso. Una vida injusta a la cual los comerciantes ya se habían acostumbrado a que les roben de una forma sistemática para que no le cause problemas mayores, y donde los peones que están esperando trabajo al costado del río sean elegidos y controlados a gusto por estos bandidos solo para obtener una porción de arroz, de la cual también los bandidos le sacan una parte a raíz de los impuestos. Y dentro de esos peones se nos va a presentar un joven bastante atlético y fuerte, con algunas heridas que dan a entender que tiene un pasado un tanto oscuro, pero que tiene un fuerte sentido de la justicia y de solidaridad con los demás, pero que por alguna razón va a terminar trabajando con estos bandidos, donde también se suma a las extorsiones a los demás. Después se nos va a presentar a un nuevo oficial del sexto rango que fue el mejor en sus exámenes y que viene de un entorno humilde, siendo el primero de su familia en ser nombrado como funcionario. Un joven recto con ideales, fuertes convicciones y un sentido de la justicia que lo pondrá en la mira de todos sus compañeros, que son completamente lo opuesto a él, y que rápidamente se va a amargar por la creciente corrupción que va a haber, como por el pésimo estado del arsenal y los inconsistentes libros de contabilidad de los capitanes que están bajo su mando. Y después está la joven llamada Choi Eun, que sueña con hacerse cargo del negocio familiar, ya que su padre es comerciante y su hermano no quiere continuar el legado porque dice que no tiene sentido seguir con algo donde siempre le están robando dinero a través de impuestos. Él se quiere convertir en funcionario porque entiende que la única manera de progresar o hacerse rico o ganar más plata es siendo parte del gobierno. Es así que la vida de estos tres jóvenes se verá envuelta en un turbulento contexto donde todo pareciera que las circunstancias son desfavorables y están constantemente remando la dulce de leche. La serie tiene una estructura clásica que es bastante fácil de seguir, nos sitúa en esa época y en ese contexto social donde los trabajadores tienen que pagar impuestos o tributos casi que por respirar, parecido a como es ahora, solo que está mucho más solapado y no hay bandidos o polizones amenazándote con un palo para que les pagues. A diferencia de muchos K-dramas históricos que suelen centrarse en la realeza o la nobleza, en esta historia se desarrolla con más profundidad la vida de las clases bajas, de forma que se hace más notoria la abismal desigualdad que había en esa época.
época. Una sociedad feudal donde todo pareciera ser horrible. Después de los primeros 3 episodios podríamos decir que el diseño de producción se encargó de quitarle todo el encanto y la belleza que por lo general vemos en la mayoría de estas historias, y se nos presenta un pueblo donde todo es violento, donde cada personaje se convierte en la víctima de alguno y en el abusivo de otro. Siempre hay uno que se busca aprovechar de un otro y se hace mucho hincapié en estos altos impuestos que se le imponían a los trabajadores, mientras quienes eran cercanos al poder tenían un estilo de vida un poco más lujosa. También vamos a ver que no necesariamente el más fuerte es quien ejerce el poder, más allá de que al principio de la serie se va a encargar de mostrarnos cómo el miedo es una de las principales herramientas para doblegar al otro. Es de esas historias donde la manipulación, los engaños, los secretos y la corrupción son sus grandes recursos narrativos dentro del entramado, con muchos giros reveladores. Y ahí es donde, en el medio de tanta oscuridad y una sociedad que está acostumbrada a la injusticia, empieza a gestarse la valentía, el heroísmo, la esperanza de un futuro mejor y obviamente el amor, porque estamos hablando de una serie coreana de época. Obviamente está atravesado por lo sentimental, más aún teniendo en cuenta que el protagonista es Rogun, lo cual hay una notable decisión del director de despojarlo de su belleza para que los espectadores nos centremos en sus dotes actorales. Por eso van a ver que es uno de los personajes que más está desalineado y sucio. Seguramente en los próximos episodios veamos el famoso glow up que suelen hacer todas estas series para destacar el atractivo del protagonista y que nos saque algún que otro suspiro, aunque por los años en los que está situada esta historia, puede que esto sea solamente un breve momento de calma o una escena en particular. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, primero me gustaría dejar en claro el contexto. Es el año 1592, en Joseon gobernaba el rey Seonjo y en este periodo de su gobierno venía de una fuerte lucha política entre facciones de funcionarios que eran conservadores y otros que querían reformas más liberales. Obviamente esto es algo que siempre existió, pero en ese momento histórico fue donde más se profundizaron las diferencias entre ambas facciones. Y también se hizo más evidente su ambición por el poder y ser quienes guiaban al rey a la hora de tomar las decisiones. No lo piensen como derecha o izquierda, sino como algo mucho más complejo, que es lo que llevó a que hoy en día Corea esté dividida en 2 países. Este contexto está representado en series como Kingdom, que obviamente luego cambia la historia porque se va más a lo fantástico con los zombies, también en la serie de King's Face, y hago hincapié en este contexto porque en este año es donde comienzan las guerras con Japón, que buscan invadir Joseon entre 1592 y 1597. Por ende, lo más probable es que veamos estos acontecimientos, que se conocen como los enfrentamientos más sangrientos de la historia coreana. Hay una película en Netflix llamada Invasión e Insurrección que retrata también esta época y tiene un estilo muy similar a esta nueva serie, sobre todo en el enfrentamiento entre 2 amigos del pasado y que están en posiciones opuestas. Por ende, hablamos de una época donde en todos los estratos se ambicionaba el poder y la expansión, donde apenas veían que alguien bajaba la guardia o el gobierno estaba vulnerable, daba pie a una guerra y conquista. Bueno, esto está trasladado de forma más compacta a lo que estaba sucediendo ahí en los alrededores de Mapo, que era un punto estratégico para el comercio. Y todo esto que estoy diciendo me parece que está sumamente bien planteado y retratado en los primeros 3 episodios, por ejemplo, donde toda la presentación de personajes y jerarquías me parece que está también muy bien construida y ejecutada. Se toman el tiempo de explicarnos bien las motivaciones, la ambición y los vínculos que hay entre cada uno de estos personajes. Por un lado tenemos al protagonista Jang Si-yul, un joven que tenía aspiraciones militares que, como vimos, se convierte en uno de estos bandidos que cobran impuestos debido a que el líder de uno de los grupos, Park Mu-deok, descubre que Si-yul incendió una de las oficinas del gobierno luego de que le prohibieran rendir los exámenes, y quien lo ayudó a escapar en su momento es el nuevo inspector Shun-chon. Entonces lo amenaza con denunciar a su viejo amigo y por eso él termina uniéndose al grupo de Park Mu-deok. Ahora bien, él de niño vivía en la frontera y en una de las invasiones su madre muere y él fue rescatado por uno de los oficiales destinados ahí y posteriormente fue acogido por la madre de Shun-chon. Desde entonces se convirtieron en grandes amigos, crecieron como hermanos y soñaban con unirse al ejército y servir a su país por esto que les había contado. Como a él se lo impidieron, sucedió una pelea que derivó en esto del incendio, él se terminó escapando con la ayuda de su amigo y desapareció hasta que el destino los volvió a encontrar ahí. Shun-chon es un oficial de la ley, de esos que son rectos y que viene a poner orden en esa región y a hacer las cosas bien, algo que parece que los demás funcionarios no tienen ningún interés
dicen que haga y eso le va a crear ciertos conflictos a él. Después tenemos a la joven Cho Ye-eun, que es una figura moderna de una mujer que quería ser comerciante para ayudar a su familia en tiempos donde los hombres manejaban prácticamente todo y se enfrentará no solo a los juegos sucios de los demás comerciantes, sino también a los bandidos que quieren sacarle mucho más dinero, y acá es donde se va a cruzar con el personaje de Si-Yul, que al principio lo vio como un hombre honesto, pero al final del tercer episodio se da cuenta de que es otro chanta más, pero que, como nosotros ya sabemos, en realidad fue obligado a convertirse en uno, así que estamos a la expectativa también de ver cómo se desarrolla su posible relación. Para mí Aguas Turbias es una de las grandes series del año que nos sumerge en un Joseon que pocas veces vimos, donde se va a dejar de lado toda la belleza que solemos apreciar en la mayoría de los dramas históricos y se nos va a presentar una sociedad que es oscura, violenta e injusta, atravesada por la corrupción y mucha tensión social creciente, que, como ya sabemos, esto va a dar pie a que los japoneses decidan invadir Joseon. Los primeros 3 episodios fueron una gran carta de presentación que nos marcó el tono solemne por el cual la serie iba a ir. Los episodios 4 y 5 se dedicaron de lleno a mostrarnos toda la trama de los bandidos y también se hizo una breve presentación del villano que viene a destruir esta sociedad desde adentro. A nivel técnico estoy encantado con todo el apartado visual, sobre todo con el uso de los decorados reales y la decisión de no utilizar efectos digitales, y eso la verdad se nota muchísimo en la calidad de la imagen y la autenticidad que transmite su trama, donde examina las estructuras del poder de esa época desde una perspectiva no tan común. Obviamente la recomiendo fuertemente, creo que desde la portada se nota que es una de mis favoritas de este año, así que nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste Quad Podcast, te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.